Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina León y la idea de esta sesión es mostrarles un poquito sobre Amplitude Experiment para luego eh, ver juntos una demo de un experimento real en un e-commerce. Amplitude contiene varios productos. Dentro de su suite de productos tenemos Amplitude Analytics, en donde realizamos análisis de comportamiento de usuario dentro de nuestra aplicación. Tenemos Amplitude CDP, en donde gestionamos nuestras audiencias y también podemos utilizar el modelo de recomendación de Amplitude. Y luego, como tercer producto, tenemos Amplitude Experiment, donde Amplitude nos da las herramientas para probar alguna hipótesis que tengamos sobre nuestro producto y que puede llegar a mejorar e impactar positivamente el engagement de nuestros usuarios, alguna métrica que queramos también mejorar. Todos estos productos funcionan sobre el motor de recomendación de Amplitude, que es donde funciona, donde se encuentra toda la magia de Amplitude, y eso a su vez trabaja sobre todo lo que es la gestión de las fuentes de datos, el governance y la resolución de identidad de los usuarios. Para hablar un poquito antes del proceso de implementación, tienen que saber que hay 4 etapas. La primera, en donde nosotros reconocemos que hay un problema y creemos que puede llegar a haber una posible solución o tenemos alguna hipótesis en base a ese problema que queremos comprobar. Luego tendríamos que pasar a la parte de diseño propiamente del experimento, donde nos fijamos cuántas variantes queremos tener y a qué tipo de audiencia queremos exponer este experimento. La tercera etapa de rollout, en donde monitoreamos cómo viene el experimento, cómo vienen las variantes performando en base a una métrica que nosotros tenemos que poner, y luego en la última etapa es donde realizamos el análisis y sacamos las conclusiones finales para decidir si realmente nuestra hipótesis era verdadera o falsa. Antes de comenzar cada experimento, desde Product Minds alentamos que respondan ciertas preguntas que los van a ayudar para realizar el experimento. Primero, tenemos que conocer cuáles son los problemas principales o el problema principal a tratar. En este caso, puse un ejemplo parecido a la demo en la que vamos a ver hoy. Estamos notando un drop-off significativo cuando los usuarios entran a nuestra homepage. Entonces, nuestra hipótesis, la hipótesis que pensamos es, bueno, al presentar sugerencias o recomendaciones que hagan más atractiva la página de homepage para nuestros usuarios, quizás puedan permanecer más tiempo en nuestra página y, mejor todavía, puedan convertir, que en este caso va a ser realizar alguna compra. Tenemos que decirle a Amplitude también cuál es el evento que va a activar nuestro experimento. En este caso, nosotros pusimos que va a ser la renderización del banner, pero también puede ser la renderización de la página o cada vez que un usuario llega a la homepage. Y la principal métrica que vamos a atacar, esto es muy importante para luego decidir si realmente nuestra hipótesis era verdadera o falsa, es que, la principal métrica del día de hoy es compras dentro de la app. Esto también puede ser cualquier métrica, pero recomendamos algo que se pueda medir por lo menos en revenue, ¿no? Y la quinta pregunta, pero no menos importante, es qué estructura va a tener mi experimento, qué tipo de audiencia y cuántas variantes vamos a tener. En este caso vamos a exponer el experimento a todos los usuarios que ya hayan comprado alguna vez dentro de nuestra página y vamos a hacer 2 variantes. Pero vamos a la demo. Bueno, aquí estamos en nuestra instancia de Amplitude Analytics, pero si vamos aquí al menú de la izquierda, tenemos un desplegable con los otros 2 productos que ya nombramos de Amplitude. En este caso vamos a entrar a Experiment. Aquí vamos a ver todas las posibles acciones que podemos realizar dentro de esta instancia. Podemos realizar experimentos, que es donde nos vamos a concentrar hoy,
O quizás queremos probar un nuevo feature de nuestra aplicación o web y utilizaremos feature flagging. El experimento que vamos a estar viendo hoy es el de e-commerce testing, que está dentro de nuestra demo de e-commerce, que luego la voy a mostrar. Bueno, antes de pasar a esta parte que, como ya ven bien, es una parte más de monitoreo, vamos a ir al primero de las pestañas que nos da Amplitude. Amplitude, al crear un experimento, nos va pasando etapa paso por paso y nos va a dejar setear algunas configuraciones. Que obvio, esto se nos va a hacer más fácil una vez que hayamos respondido las preguntas que ya hablamos anteriormente. Bueno, primero obviamente nos pide un nombre único para nuestro experimento. En este caso es el e-commerce testing. Esto podría llevar un nombre un poco más detallado del experimento en particular que queremos realizar. Luego tenemos que elegir el tipo de experimento que vamos a realizar. En este caso es un testeo de una hipótesis de la que ya hablamos. Si el homepage provee a los usuarios con un descuento o algo más atractivo para que se quede dentro de la página, entonces nuestras ventas van a aumentar. Pero también podríamos haber elegido el tipo de do no harm, en donde no necesariamente queremos testear una hipótesis para ver si una métrica va a mejorar, sino por ejemplo, el cambio en un cambio funcional de nuestro producto y queremos probar que que no tenga un impacto negativo dentro de nuestros usuarios. Pero bueno, en este caso vamos a usar Hypothesis Testing. Luego nos va a pedir un Exposure Event. Dentro de las respuestas que dimos, el Exposure Event nuestro iba a ser la renderización del banner. En este caso, dejamos que Amplitude elija un Exposure Event. Es lo que recomienda, es lo más preciso para cada usuario. Lo que va a hacer es exponer a todos los usuarios que cumplan con los filtros o las características de mi audiencia, que luego la vamos a setear. Pero también, en este caso, podríamos elegir un Custom Exposure, un Custom Event, en definitiva. Y esto es muy importante. Amplitude nos provee una flag key, un experiment flag key que va a contener un valor. Ese valor lo vamos a utilizar para, dentro de nuestro código, reconocer qué experimento estamos hablando. Y, obviamente, la primary metric que nos va a dar nos va a decir la performance de nuestro experimento. Y en este caso tenemos que también plantear la hipótesis para nuestra primary metric. Nosotros pensamos que va a haber un increase, un decrease o cualquiera de ambos en un 2%. En este caso pusimos que va a haber una fluctuación de este evento, que en nuestro caso es Click Promo Banner, de un 2%. Esto podría ser compras dentro de la app, podría ser la visita a una página, dependiendo cuál es el objetivo de nuestro experimento, obviamente. En este caso pusimos Click Promo Banner para testearlo más fácilmente porque obviamente es una demo de un e-commerce. Bueno, en el segundo paso, Amplitude nos va a pedir que elijamos un deployment. Un deployment, ¿qué es? Es una instancia de nuestro proyecto que ya existe en Amplitude, que es el e-commerce demo. Es una instancia para guardar todos los experimentos que nosotros vamos a ir realizando. Nos pide Antes de seguir con el seteo del experimento, les voy a mostrar un poco cómo se realiza, cómo se crea un deployment y por qué es tan importante setearlo. Si vamos aquí, en el panel de la izquierda tenemos los deployments. En deployments tenemos agrupados por proyectos los distintos deployments. En nuestro caso vamos a utilizar el e-commerce web app, el nombre lo elegimos nosotros, ponemos que es de tipo client y nos da una key. Si quisiésemos agregar un deployment, lo único que tenemos que hacer es elegir el proyecto donde va a estar este deployment, elegirle un nombre y setear el tipo. En este caso vamos a usar client porque es una web. Si utilizan una
app móvil debería ser client también. Si ahora tienen un servidor y usan la SDK modo servidor de Amplitude, deberían elegir server. Pero en este caso, como somos clientes, deberíamos poner el tipo cliente. Bueno, volviendo otra vez al experimento, una vez elegido el experimento, nos va a pedir setear las variantes. En este caso, tenemos dos variantes. En una vamos a mostrar un 10% off en los sombreros y un 20% off en anteojos. Y después tenemos una variante de control en donde vamos a dejar el banner por default. Acuérdense que esto es un banner que está dentro de una web de e-commerce en donde vamos a ofrecerle al cliente promociones atractivas para que se quede. Y queremos probar si entre mostrarle un 10%, un 20% o no mostrarle nada, va a mejorar nuestra métrica. Algo muy importante, la locación de nuestros variantes. Porque no es lo mismo darle un 50% a una y un 50% a otra, o un 60% primero a una y un 40% a otra. En este caso, vamos a poner 50% en cada una de las variantes y vamos a dejar que la variante de control sea un 0%. Es decir, va a toda nuestra audiencia que hayamos elegido para que se exponga este experimento, un 50% va a ir a la variante A y otro 50% va a ir a la variante B y no va a haber variante de control. Esto, ¿cómo se manipula? De esta manera. Si hacemos que haya un 50% de nuestro segmento en las dos variantes, el otro 50% va a caer en la variante de control y no va a ser expuesta a ninguna de las otras variantes. En este caso vamos a dejarlo así porque no quiero cambiar este experimento. Pero, ¿qué otra cosa nos pedía setear Amplitude? El tipo de audiencia. Aquí, en Segments, es donde vamos a setear todos los filtros que va a tener nuestra audiencia. Es decir, en este caso, todos los usuarios que se logueen con modo Google, o sea, que se logueen a través de Google, van a ser expuestos a este experimento. Y los que no, no. Y en este caso, los que no, vamos a mandarlos todos a la variante de control. Es decir, no les voy a mostrar nada. Porque aquí también podría decir, bueno, de todos los otros usuarios, quiero que únicamente un 10% se exponga al experimento. En este caso lo vamos a dejar en 0 para que el 100% tenga el banner por default. Y a lo último tenemos un summary, que como este experimento se encuentra activo, de todos los usuarios que entraron a nuestras variantes. En este caso tenemos que un usuario entró a la variante de 10% off y un usuario entró a la variante de 20% off y todos los otros usuarios, que son 66.000, están en la variante de control. Bueno, finalmente llegamos a la etapa de monitoreo. Esta etapa va a estar activa a partir de que prendamos el experimento. Por un lado tenemos la historia de cómo fueron nuestras asignaciones y por otro lado tenemos la historia de cómo fueron los exposure events. Ahora, ¿qué son asignaciones y por qué lo separamos de exposure event? Las asignaciones son las que Amplitude realiza a partir de la alocación que pusimos anteriormente del 50% a la variante A y el 50% a la variante B. En este caso vemos una distribución más o menos del 50% entre todos nuestros usuarios. Obviamente la cantidad de usuarios fueron impares, pero al 12 de febrero hay 5 usuarios asignados a la variante A del 10% off en los sombreros y hay 2 usuarios asignados a la variante B del 20% off en los anteojos. Esto no quiere decir que ya hayan visto el experimento ni que lo hayan ya hayan hecho algo en consecuencia, sino que únicamente los asignaron. Ahora, los exposure events te cuentan cuántos de esos usuarios que fueron asignados fueron expuestos a este experimento. Obviamente va a ser menor siempre o igual a la cantidad de asignaciones, pero para el 12 de febrero teníamos a 2 usuarios que fueron expuestos al experimento de la variante A
y un usuario que fue expuesto a la variante de experimento B. Aquí lo podemos ver de otra manera, en donde primero nos muestra un gráfico de barras y de comparación entre ambas variantes y cómo fueron asignados y cuántos fueron asignados, y el porcentaje de conversión entre asignación y exposure. Por ejemplo, en la primera variante A, la del 10% off en sombreros, tuvo un 40% de conversión porque solamente 2 fueron expuestos, pero la variante B tuvo un 50% de conversión, siempre hablando de exposure, porque 1 de 2 fue expuesto al experimento. Por último, vamos a tener la etapa de análisis, que también se corresponde con la cuarta etapa de implementación del experimento que hablamos anteriormente, en donde sacamos nuestras conclusiones, analizamos, medimos el experimento y su performance a partir de la métrica que elegimos. En este caso habíamos elegido la métrica de Click Promo Banner, que es un evento custom que nosotros tenemos ya seteado. En este caso, Amplitude genera conclusiones y resultados y evalúa la confianza del experimento a partir de las 100 exposures. Obviamente no tenemos los suficientes datos para mostrar aquí, pero lo importante es que se centra en esta parte de aquí, en donde Amplitude les va a mostrar distintas métricas de confianza, de performance relativa, de performance absoluta, de el promedio absoluto de la métrica que eligieron, etc. Por cada métrica que hayan elegido y por variante también. Así las pueden comparar fácilmente, ¿no? Y luego, más abajo, esto quizás les suena de Amplitude Analytics porque es muy parecida a cómo realizamos la segmentación en Analytics. Pero aquí podemos ir variando las métricas que queremos ver. En este caso pusimos el promedio de la métrica que elegimos, agrupada por variante, y únicamente después de que el exposure sea efectuado, y aquí elegimos las variantes que queremos poner en nuestro gráfico. Obviamente necesitamos más datos para que se vea. Pero bueno, una vez que yo complete el experimento y haya reunido los suficientes datos para realizar el experimento, voy a poder sacar mis conclusiones y analizar si realmente la hipótesis que yo tenía en un principio, que acuérdense que era que si yo expongo a mis usuarios a un porcentaje de descuento u otro, voy a tener más engagement en mi página y por consecuencia voy a tener más compras. En este caso voy a cliquear más el promo banner en un 2%, puede ser un increase, puede ser un decrease, pero bueno, vamos a la página. Bueno, aquí estamos en la demo de e-commerce de Product Minds, en donde ofrecemos sombreros y anteojos. Pueden ver que como yo soy un usuario anónimo en este momento, me está mostrando el banner por default y que van a tener todos los usuarios que no sean expuestos al experimento. Una vez que yo me loguee a través de Google, voy a ver en qué variante me asignó Amplitude y voy a actuar obviamente en consecuencia. Pero bueno, vamos a loguearnos ahora. El login es muy sencillo, directamente continúo con Google y me va a tomar la cuenta de Product Minds. En este caso me asignó la variante de 10% off. Acuérdense que esta variante era la variante A. Y lo interesante de esto es que todo lo que veo aquí en este banner, que obviamente está renderizado en nuestro código, pero todo el contenido, la imagen, el título y el detalle del banner fue todo seteado desde el experimento. Si se fijan y si recuerdan, en la etapa de configuración del experimento seteamos las variantes. La variante 10% off in hats y la variante 20% off in hats. Cada una tiene un payload
Ese payload va a ser utilizado en el código para mostrar, dependiendo qué variante haya asignado a cada usuario, un título, una imagen o una descripción diferente. En este caso, tenemos que el título del banner, si vamos a editar, el título del banner es de 10% off, la imagen la pusimos a través de una URL y también tenemos una descripción. Y además tenemos un amount, que es el descuento que le estamos ofreciendo por si queremos llevarlo a otra parte de la página y que se asocie el descuento directamente, etc. ¿Qué es lo interesante también? Si yo quiero transformar esto o vivo, o obviamente no es recomendable, pero cualquier cambio que yo haga en este payload va a estar impactando directamente en el experimento. Por ejemplo, si yo cambio a un 20%, lo aplico y lo guardo, vamos a ver que este experimento, si yo vuelvo a actualizar, cambió automáticamente. Es así de rápido y así de fácil manipular ya el contenido de mi propia página. Pero bueno, esto lo voy a deshacer y vamos a entrar con el segundo usuario. Bueno, eh, voy a ingresar ahora con el segundo usuario. En este caso para que vean que es otra cuenta, voy a ingresar con la segunda cuenta que tengo mía personal, y en este caso me asignó al segundo variante, donde tenemos un 20% de descuento en vez que un 10%. Se puede ver bien cómo Amplitude genera ese 50% en cada variante de asignación. Y bueno, nada, espero que les haya gustado esta demo y nos vemos en la próxima sesión.